Melodía, vamos a ponernos de pie, por favor. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan su melodía, las ansiedades del corazón. Alegres cantan su melodía, las ansiedades del corazón. Alegres cantando vos, este es el día que hizo el Señor. Alegres cantando vos, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a encomendar estas intenciones en la misa por los difuntos María de los Ángeles de Jesús, Adelaida Castellón, Fernando Antinio Castellón, por los difuntos de la familia Duque. En acción de gracias por los favores recibidos en la familia Pierre. Vamos a tener siempre una intención especial por los enfermos, por todos nuestros difuntos, por la paz, por los jóvenes, que en todos los tiempos son tan vulnerables a malas influencias, ¿verdad? Y sobre todo en los tiempos que corren, a desorientarse o a no recibir el testimonio que necesitan para edificar su carácter y su personalidad en un buen camino. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra,
pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender, no deja al hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver, ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos. Y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a responder. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día, que ya pasó como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que hoy oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Te alabamos. En la primera lectura hemos escuchado ese texto que a veces en la traducción no lo reconocemos de primera, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En algún momento hemos oído eso como un refrán. Bueno, pues es el inicio, prácticamente, ¿sí? El capítulo 1 empieza en el versículo 2 al 11 de este libro del Eclesiastés. Eclesía en griego quiere decir asamblea. Es el libro escrito para la asamblea, para ser leído
en la asamblea de los que oran. Surge entre los hebreos de la diáspora de fuera de Palestina, donde suelen hablar la lengua común, que es el griego. Muchos de ellos ni siquiera conocen el hebreo o lo conocen mal, no lo pueden leer, no lo entienden. Ya en esa época el hebreo no se hablaba como lengua viva, en la lectura de las escrituras, pero como lengua viva se había impuesto el arameo, que era una lengua más hecha y más expandida. Había sido mucho antes la lengua diplomática de todo el Medio Oriente, la lengua de los caldeos. Todavía hay liturgia cristiana, la de la iglesia caldea, católica, que se celebra en arameo, como antes nosotros en latín, ellos en arameo, aunque no lo hablan, hablan árabe, ¿no? Se parecen, son lenguas semejantes, pero no son iguales. Es como decir español, italiano, francés, portugués, todos son romances, pero son diferentes. La ilusión de la vanidad, y va haciendo como un repaso el autor para hacer reflexionar de cómo el mundo no cambia, todo vuelve a lo mismo. Algunos han dicho que es una visión pesimista de la vida. Lo que quiere llamarnos la atención su autor en primer lugar es que hay una creación, la creación de Dios, en la cual nosotros no somos los únicos, que existe incluso antes del hombre. De hecho, el relato de la creación del Génesis nos dice que Dios lo fue creando todo y fue como preparando, ¿no?, el paraíso terrenal para crear al que iba a ser a su imagen y semejanza. Pero nos habla de que la vida presente, si no está llena de obras buenas que broten del amor de Dios, de cumplir su ley, sus mandamientos, de vivir en la sabiduría, que es ya un estado de goce y de bienestar espiritual, porque lo espiritual es lo más importante y es lo que en realidad nos hace humanos. Perdemos el tiempo. Y esa es la parte positiva, muy positiva, de esa enseñanza. Si no estamos con Dios, todo lo demás es vanidad y es como soplar viento, se lo lleva el viento, no nos queda, no se queda en nosotros ni con nosotros. Así que aprendamos. Estos libros sapienciales, que de lo que estamos leyendo en estos días, la sabiduría, los proverbios, el Eclesiastés, que es también el eclesiástico, son nombres parecidos. Todos son de consejos de sabiduría para la vida del creyente, para la oración. Quizás los conocemos pocos, son libros muy importantes en cuanto que son escuelas de sabiduría, de espiritualidad, de oración, y siendo escritos antes de Cristo, sin embargo, nos suenan muy cercanos. Son la misma corriente espiritual que nos llega de Israel, del antiguo Israel. En el Evangelio hemos escuchado un texto muy breve en el que Herodes oye de las obras de Jesús, de los prodigios que hace, los milagros, ¿no?, cómo la gente lo sigue, oye sus enseñanzas y tiene la curiosidad por verlo. Él no se cree que es Juan Bautista que ha resucitado. De lo que sabemos de Herodes, de ese diálogo, mejor dicho, de ese haber preso a Juan Bautista y después mandarlo a decapitar para complacer una petición de su hijastra ilegítima, en una borrachera, por no desdecirse, por haber hecho promesas de hasta la mitad de mi reino te lo doy, pídeme lo que quieras porque has bailado muy lindo, muy bien. Eso sí es vanidad, pero de raíz, que pierde al hombre. Entonces por eso dice, a Juan lo mandé decapitar yo. Él no se cree que es resurrección de muertos. Él no es un hombre creyente. A veces pensamos que los supersticiosos
son creyentes por creer en cualquier cosa. Sin embargo, no creen en lo más importante, que es en Dios. O sea, que Dios es el que nos ha creado, el que nos pone un camino en la vida, el que nos salva en Jesucristo, y que todo lo demás es falso. Un creyente es el que vive de la fe, y la fe nos viene por Jesucristo y por el bautismo que hemos recibido como don de Dios. No es simplemente ser crédulo y creerse cualquier cosa, porque todo el mundo no se cree todo, ¿verdad? Tenemos que creer en Dios y lo que Él nos enseña, y así nos damos cuenta de lo que no es de fe, de lo que no es, de lo que no vale, de lo que no va en ese camino, de las creencias falsas. Herodes quería conocer a Jesús. O sea, una mera curiosidad no es fe, ni nos lleva a la vida eterna. Se requiere otra disposición, otra actitud, que es la que nos lleva a la conversión al ver las obras de Jesús y al escuchar su palabra. Si Herodes hubiera abierto su corazón así, pues otra hubiese sido la historia, ¿no? Vamos a leer les voy a leer un pedacito de un santo muy antiguo, San Ambrosio, aquel que bautizó a San Agustín, obispo de Milán, doctor de la Iglesia, entre el año 340, muy en los comienzos de la era de libertad para los cristianos, libertad relativa, que empezó en los 320 y algo, y vivió hasta el 397. Dice, Herodes tenía ganas de verlo. El Señor no se deja ver en este mundo más que cuando Él quiere. En la resurrección misma no se concedió ver a Dios más que a aquellos que tenían puro el corazón. O sea, a quienes Él había destinado como testigos, ¿no? Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es una bienaventuranza. ¿Cuántos bienaventurados había ya enumerado, y sin embargo no les había prometido esta posibilidad de ver a Dios? Si los que tienen limpio el corazón verán a Dios, los demás no lo verán. El que no ha querido ver a Dios no lo verá, porque no es en un lugar determinado donde se ve a Dios, sino en el corazón limpio. No son los ojos del cuerpo los que buscan a Dios. No se deja abarcar con la mirada, ni se puede coger al tocarlo, ni puede ser oído en la conversación, ni reconocido en su andar. Se le cree ausente y se le ve. Está presente y no se le ve. Por otra parte, no todos los mismos apóstoles veían a Cristo. Por eso les dijo, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces. Eso se lo dijo a Felipe, ¿no? Cuando le dijo, maestro, si es tan importante el Padre, muéstranos al Padre y eso nos basta. En efecto, cualquiera que ha conocido lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, el amor de Cristo que sobrepasa a todo conocimiento, éste ha visto a Cristo y ha visto al Padre. Porque los demás no es según la carne que conocemos a Cristo, sino según el Espíritu. El Espíritu que está frente a nosotros es el ungido del Señor, el Cristo, que en su misericordia se digne llenarnos de la plenitud de Dios para que podamos verle. Vamos a orar. Muchas veces experimentamos la sed en nuestro interior, sabiendo que solo Dios puede saciarla, le decimos, danos, Señor, el agua viva. Danos, Señor, el agua viva. Pensábamos que lo teníamos todo y hemos descubierto que nuestras cisternas estaban agrietadas. Necesitamos de tu misericordia. Danos, Señor, el agua viva. Nos creemos satisfechos, pero de repente
sentimos en nuestro interior la tristeza y el vacío. Concédenos tu perdón. Danos, Señor, el agua viva. La fatiga del trabajo y la lucha contra las dificultades que encontramos nos debilitan y desalientan. Sin ti no podemos nada. Danos, Señor, el agua viva. Creemos que vivimos en un oasis en medio del desierto y descubrimos que era un espejismo, porque nuestro corazón está hecho para ti. Muéstrate para que nuestra felicidad sea colmada. Danos, Señor, el agua viva. Oremos en silencio. Pidamos en nuestro interior al Señor que nos dé los dones que necesitamos. Oremos por las intenciones que hoy traemos en nuestro corazón. Oremos por todos los difuntos. Oremos por los cristianos perseguidos. Oremos por la paz, por los jóvenes y niños, para que reciban el buen testimonio y la enseñanza y el apoyo que necesitan para desarrollarse como seres humanos y crecer. Por todos nosotros, oremos al Señor. Danos, Señor, el agua viva. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tu misericordia, Dios, incomparable. Tu fidelidad, Señor, es difícil de comprender. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor por mí. Y quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor, toda mi adoración. Yo rindo a tus pies, Señor, y quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz
y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos María de los Ángeles, Adelaida, Fernando, Antinio y los difuntos de la familia Duque, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad
a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida.
junto a ti. Mis ojos se han secado por completo, desde que voy junto a ti. No sé por qué la gente llorará. Yo solo en este mundo tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad, andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida,